Hola a todos, esta es la segunda parte del repaso de infección por COVID-19. Voy a empezar con la radiología. Para la radiografía de tórax, la recomendación es que se le haga a todos los pacientes con factores de riesgo o con síntomas y alteraciones en los signos vitales, no a los pacientes con síntomas leves sin factores de riesgo. Esto para evitar la exposición del personal en este procedimiento, y hay pacientes que de verdad no requieren una radiografía de tórax. Es muy importante que el protocolo para la toma de radiografías se siga de acuerdo a un protocolo institucional. Aquí la recomendación es que se haga también en lo posible una radiografía portátil para disminuir la exposición al contagio. Y en general una radiografía de tórax con opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado de distribución periférica de predominio basal y que comprometa ambos lóbulos sugiere un diagnóstico de neumonía por COVID-19. Esas serían las características habituales en la radiografía de tórax. Y en general tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad. Y en la mayoría de los casos se empiezan a ver cambios a partir de los 7 a 10 días. Y abajo les dejo una metabase con muchas radiografías de tórax en pacientes con COVID-19. Esto para que podamos practicar más. Y aquí se muestra la evolución en las radiografías de tórax de un paciente anciano con COVID-19 en un hospital de Wuhan. Y se muestra un patrón clásico. Entonces el día 0 es el día en que ingresó al centro de salud. Se ve una consolidación bivasal que en la siguiente radiografía al día 4 progresa a zona periférica de predominio zona media derecha, que mejora un poco al día 7. Y aquí para explicar un poco lo que es vidrio esmerilado. Entonces en el vidrio esmerilado se alcanza a ver detrás de una superficie del lustral lo que está pasando. Y aunque se ve borroso, se alcanzan a ver las estructuras bronquiales y las estructuras vasculares, a diferencia de una consolidación en donde se ve blanco y se resalta el signo del broncograma aéreo. Y el vidrio esmerilado significa ocupación de menor volumen del espacio alveolar. La consolidación es ocupación del espacio alveolar, pero de mayor volumen que el vidrio esmerilado. Y este signo es a veces difícil verlo en la radiografía de tórax, como por ejemplo que se ve aquí a nivel del lóbulo superior izquierdo, con aumento de la densidad hacia zona media, y aquí en el TAC se ve mucho mejor. O en esta otra a nivel del lóbulo inferior derecho, que es difícil notar en la radiografía de tórax, pero se ve mucho mejor en la TAC. Ahora hablemos del ataque de tórax. Esta tiene una sensibilidad que se ha reportado entre el 60 al 98% y una menor especificidad de entre el 25 al 53%, con valores predictivos positivos del 92% y valores predictivos negativos del 40%. Es decir, no es tan buena para descartar a los que no tienen la infección. No es una prueba confirmatoria y no se debe usar de primera línea, a menos que nos llegue un paciente con presentación severa de la enfermedad y que la radiografía de tórax sea normal o que hayan alteraciones inespecíficas, como en los casos anteriores, que era difícil de ver el virus esmerilado, o que exista alta sospecha de un diagnóstico alternativo. Esas serían las indicaciones más fuertes para pedir la TAC según la guía de la Asociación Colombiana de Infectología. En este estudio retrospectivo se revisaron las TAC de tórax de 121 pacientes sintomáticos de 4 hospitales en China. Este estudio lo hicieron del 18 de enero al 2 de febrero y los hallazgos más comunes fueron estos. Pero antes decir que de la muestra, de los 121 pacientes, la mitad eran hombres y la mitad eran mujeres con una media de edad de 45 años. Los principales hallazgos reportados fueron estos: virus esmerilado, consolidación del 78%, lo más común, de compromiso bilateral 60%, lóbulo inferior derecho 65% y lóbulo inferior izquierdo 63%, muy repartido en ambos lóbulos, podríamos decirlo así. Y las características de la opacidad, entonces, de morfología redondeada, eso es lo principal que vemos en la mayoría de las TAC, 54%. Un patrón en Crazy Baby que se menciona en algunas guías, se vio en este estudio en el 5%, en otros estudios se ha reportado más. Este Crazy Baby lo llaman también en adoquín desordenado, no se vio tanto en este estudio. Y en un paciente con alto compromiso se vería así, pero este es de otra enfermedad más grave. Y distribución periférica, el 52%. En la imagen A se muestra el TAC de un paciente de 36 años con opacidades en vidrio esmerilado en los lóbulos superiores, con una morfología redondeada, como ven aquí en las flechas, se alcanza a apreciar.
Y en la imagen B, un paciente de 44 años de edad con unas opacidades en vidrio esmerilado. Estas son más grandes que los de la imagen A y son de predominio en lóbulos inferiores y de compromiso bilateral, con morfología redondeada igualmente, como lo ven aquí. Y en esta revisión sistemática se buscaron artículos con los hallazgos más comunes en ataque de tórax. Se buscaron en bases de datos como PubMed, en Embase, en literatura gris, en publicaciones de la OMS, y esta búsqueda de la literatura la hicieron entre el 12 y el 19 de febrero de este año. La búsqueda arrojó 30 estudios, de los cuales 19 eran series de casos y 11 eran reportes de casos para una muestra total de 919 pacientes. Y estos fueron los hallazgos más comunes de las TAC de tórax en estos pacientes. Entonces, como ven aquí, de compromiso bilateral, distribución periférica, compromiso posterior, esta se suma a todos los hallazgos que llevamos, multilobar, opacidades en vidrio esmerilado y consolidación fue el hallazgo menos frecuente, 31.8%. En esta diapositiva les dejo las definiciones de los hallazgos típicos, indeterminado, atípico y negativos para neumonía por COVID-19 en la TAC. Esto lo saqué de las guías de la Sociedad de Radiología Americana. Igual vean ustedes, el patrón típico se caracteriza por tener opacidades de vidrio esmerilado de compromiso bilateral periférico y puede haber o no consolidación o patrón de crazy paving. Aquí el patrón de crazy paving es relevante. Otro patrón típico son las opacidades en vidrio esmerilado de morfología redondeada con o sin consolidación o patrón de crazy paving. El patrón indeterminado, que es ausencia del patrón típico y presencia de opacidades en vidrio esmerilado, pero en este caso estas opacidades son unilaterales, periliares, y estas pueden asociarse a COVID-19 pero no corresponden a un patrón típico. Y el patrón atípico es que el ataque de tórax no tenga ni un patrón típico ni un patrón indeterminado. Es decir, todo lo contrario, o sea, con presencia de consolidación en un solo lóbulo, con presencia de nódulos, presencia de cavitación y con derrame pleural, que como hemos visto en la mayoría de estudios, el derrame pleural no es común y por lo tanto no hace parte de las características habituales para estos pacientes con infección por COVID-19. Y en este algoritmo de la Sociedad Británica de Imagen Torácica, vemos que la radiografía de tórax y el ataque de tórax pueden ser ayudas importantes para definir si aislar o no a un paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente con sospecha para COVID-19. Este paciente llega con compromiso respiratorio y le hacemos la radiografía de tórax. La radiografía de tórax nos da que tiene hallazgos inespecíficos, entonces tendría indicación para el TAC, se la hacemos y determinamos con las imágenes y con la clínica si aislar o no a este paciente. En este caso puede que le hayamos pedido una prueba molecular al paciente y esta prueba confirmatoria se demore. Entonces nos ayudaría muchísimo saber qué hacer con este paciente cuando llega a urgencias y no dejarlo por ahí, sino tomar la decisión de aislarlo o no. Y la Sociedad Británica de Imagen Torácica también tiene sus definiciones de patrón clásico, con un 100% de confianza de que sea COVID, patrón probable con 71 a 99% de que sea COVID, o indeterminado con una confianza menor al 70% de que sea COVID-19. Y en este caso el patrón no COVID, lo llaman ellos. Dejo este link con un protocolo que proponen ellos para llevar a un paciente a la toma de imágenes, para que lo revisen ahí abajo, está en el cuadro verde. Y ellos proponen una clasificación de severidad para los hallazgos dependiendo de si es un patrón clásico, un patrón probable o indeterminado, donde tener cambios en el parénquima pulmonar con más de 3 anormalidades focales o un diámetro mayor a 3 centímetros se clasifica como moderado severo, que sería este. Y aquí en este estudio se evaluaron las imágenes de 219 pacientes COVID-19 positivos en 7 hospitales en China entre enero y febrero y se determinaron las probabilidades de una neumonía por COVID versus las probabilidades de una neumonía no COVID. Entonces este sería el patrón COVID-19, ese es el patrón no COVID. Y todos estos valores les dieron estadísticamente significativos. Entonces, neumonía por COVID, distribución periférica, opacidad en vidrio esmerilado, opacidad reticular fina, engrosamiento vascular y el signo del halo reverso es lo que menos se presenta. Y en este caso, pues la neumonía no COVID, cuando hablamos de distribución central más periférica, es más en neumonía no COVID, broncograma aéreo
más en neumonía no COVID, engrosamiento pleural más en neumonía no COVID. Y derrame pleural, lo que les comentaba, se ve más en neumonías no COVID que en neumonía por COVID-19. Se ve muy poco en neumonías por COVID-19. Y ya para hablar del manejo de los pacientes con COVID, voy a empezar con el paciente crítico. Entonces podemos usar alguna de las clasificaciones para determinar la mortalidad y las conductas a seguir. Una de estas es la escala News, la recomiendan en varios algoritmos y la usamos para calcular el grado de enfermedad y el deterioro del paciente para llevarlo a sala de reanimación. Comprende los parámetros de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, temperatura, estado de conciencia y respuesta al uso de oxígeno suplementario. Usamos también la escala SOFA o el Quick SOFA, o también están las escalas para neumonía CURB 65 y PCI. Tener a la mano también las escalas de severidad para ingreso a UCI, como la ITSA y la ATS, y el índice de Bartel para valorar la funcionalidad de estos pacientes. Y la ASIN especifica en que se debe clasificar el nivel de gravedad. Entonces, un paciente con enfermedad no complicada es un paciente con síntomas leves como fiebre, tos, mialgias. Un paciente con neumonía leve es el paciente que mantiene sus índices de oxigenación normales. Confirmamos con la radiografía y hacemos la escala CURB 65 para definir la hospitalización. Y neumonía grave es un paciente que comienza a presentar alteración de los índices de oxigenación y falla en un órgano. Clasificamos como S-DREA al paciente con hallazgos clínicos, hallazgos radiológicos y déficit de la oxigenación. Usamos la PAFI para definir si es leve, moderado o severo, y si no tenemos en ese momento cómo sacar la presión arterial de oxígeno. Según la OMS podemos usar este índice, la SAFI, es decir, usamos en este caso la saturación de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Y si nos da un valor menor a 315, es indicativo de S-DREA. Dejo este cuadro que muestra una fórmula para sacar la PAFI en zonas con altitud por encima de los 1000 metros como Bogotá, que en algunas revisiones lo recomiendo. Y el paciente puede llegar a un estado de sepsis. Y si el quick SOFA nos da con alteración de dos de las siguientes, Glasgow menor de 13, tensión arterial menor de 100 y frecuencia respiratoria mayor de 22, clasificamos al paciente como grave. Y clasificamos si el paciente tiene daño de órgano con alguno de los exámenes. Y tener en cuenta la definición de shock séptico. Y en este algoritmo de la guía de Survival Sepsis, vemos si hay indicación de hacer intubación orotraqueal o no. Y la recomendación es que entre a realizarla siempre el más experto del grupo, con todos los elementos de protección personal. Si está tolerando el paciente la cánula nasal a alto flujo, que es lo que se recomienda para disminuir la generación de aerosoles, si sí la tolera, lo ideal es mantener una saturación entre el 92 y el 96%. Si el paciente no tiene indicación de intubación orotraqueal y no le está sirviendo la cánula, podemos considerar la ventilación mecánica no invasiva. Pero esto depende de los protocolos de cada institución, porque este es un procedimiento liberador de aerosoles y hay que tener en cuenta siempre. Y la recomendación es iniciar con oxígeno suplementario según la disnea, la frecuencia respiratoria y la PAP, y empezar con flujos bajos para ir titulando. Y como acabo de decir, la guía de Surviving Sepsis recomienda la cánula nasal por encima de la ventilación mecánica no invasiva, pero también podemos usar la máscara de no reinhalación, que es lo ideal si la tenemos a la mano, y siempre quemar estos dos recursos primero, es decir, utilizar la cánula nasal a alto flujo y la máscara de no reinhalación antes que la ventilación mecánica no invasiva, para disminuir la probabilidad de generar aerosoles. Y aquí tener en cuenta cuáles procedimientos son los que se asocian más a producción de aerosoles, como en este caso la intubación orotraqueal o la administración de oxígeno a altos flujos, es decir, un oxígeno por cánula nasal a 6 litros por minuto ya representa un OR de 4.3. En este caso ahí tenemos que evaluar bien qué medida utilizar. La RCP también, la ventilación mecánica no invasiva, un OR 3.1, y la ventilación manual, un OR 2.8, que es la que hacemos con la bolsa mascarilla o el ambú. Y se están haciendo muchos protocolos con el uso de estas cubiertas, que son en acrílico o con plásticos que se le colocan encima a los pacientes cuando vamos a hacer la intubación orotraqueal, con el objetivo de disminuir la formación de aerosoles. Son una muy buena medida y se están utilizando en muchos protocolos. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que necesitan urgentemente una intubación orotraqueal? Son los pacientes que no mejoren en su oxigenación a pesar del tratamiento con cánula nasal de alto flujo o máscara de no reinhalación, este tratamiento por lo menos durante 2 horas, y que persisten con saturaciones por debajo del 93%. Pacientes con una PAFI menor de 150, y aquí recomiendan considerar el umbral de menos de 200
en los pacientes mayores de 60 años, taquipnea mayor de 30, un Glasgow menor de 8, pacientes con falla ventilatoria hipercápnica con una PaCO2 mayor de 50, los pacientes en quienes se les debe realizar reanimación cardiopulmonar y si la vía aérea no se puede controlar. Esas son las indicaciones. Esta intubación se debe hacer por secuencia rápida y siempre por el más experto. Podemos usar la mnemotecnia LEMOL para definir si hay vía aérea difícil y debemos alistar todos los dispositivos supraglóticos. La preoxigenación se debe hacer con máscara de no reinhalación. Debemos hacer videolaringoscopia si está disponible. También debemos pensar en colocar un filtro de alta eficiencia. Muy importante usar la capnografía para verificar la colocación del tubo y siempre verificar la insuflación del neumotaponador. Y debemos ajustar esta secuencia rápida a un protocolo institucional. Y esta es la secuencia rápida de intubación. No le puse los tiempos porque lo ideal es que se trate de hacer bien y en lo posible muy rápido. Entonces, en la preparación, tener en cuenta que el laringoscopio funcione, preparar el tubo, los medicamentos que vamos a usar, siempre estar listos con todos los elementos de protección personal, tener la guía y las cánulas de Guedel y prender el ventilador. En la preoxigenación, siempre usar máscara de no reinhalación, no preoxigenar con ambú y pasamos oxígeno al 100% para superar el periodo de apnea. En el pretratamiento se puede usar lidocaína para disminuir el reflejo de oxígeno y tener listos la atropina y la norepinefrina en caso de que el paciente lo requiera. Seguidamente usamos los tres pilares como lo recomienda esta página del Dr. Javier García. Usamos un hipnótico, un opioide y un bloqueador neuromuscular a estas dosis. También debemos considerar la estabilidad del paciente. Es decir, para un paciente estable damos propofol o rimifentanilo y para un paciente inestable damos ketamina, etomidato o fentanilo. Y aquí tener presente las contraindicaciones y los efectos de cada uno. Por ejemplo, el etomidato produce supresión adrenal y la ketamina no se debe dar en pacientes con depresión de catecolaminas porque puede producir un efecto paradójico y esto conlleva a una depresión miocárdica o a una hipotensión severa. Y la recomendación más segura en este caso es dar etomidato, fentanilo y rocuroni, pero depende mucho si contamos con estos medicamentos en el hospital. Seguidamente ponemos al paciente en posición para hacer la intubación orotraqueal, alineando los ejes y pasamos el tubo. Vemos que el tubo esté bien colocado con la capnografía y hacemos los cuidados post intubación, conectando al paciente al ventilador. Y en cuanto al soporte, la recomendación es que se usen cristaloides balanceados de forma conservadora, no usar grandes bolos. Puede ser suficiente con un cc por kilo por hora de lactato de Ringer, por ejemplo. Tampoco es recomendable usar albúmina, coloides o extranes. Y si el paciente está en choque, se sugiere primero usar norepinefrina y si no hay norepinefrina, usar otros agentes vasoactivos como la vasopresina o la epinefrina. Ahora ya con nuestro paciente conectado al ventilador, hablemos de ventilación mecánica. Entonces decimos que es un tratamiento de soporte vital en el que se facilita el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes con insuficiencia respiratoria. Y lo que hace es que por medio de presión positiva genera una presión que vence las resistencias al flujo y las propiedades elásticas del sistema respiratorio. Debemos tener en cuenta que es un tratamiento antifisiológico que busca mantener constante la cantidad de oxígeno que el cuerpo usa en su ciclo respiratorio. Esto lo tomé de un video donde nos explican las partes del ventilador para los que no están familiarizados. Entonces lo primero es verificar que esté conectado antes de intubar. Tenemos un panel de programación donde se enciende el ventilador y se pueden programar todos los parámetros que ya vamos a ver. Un circuito con una rama inspiratoria y una rama expiratoria que se deben tener conectados antes de intubar y la mayoría tienen un sistema de humificación. Y estas son las definiciones de los parámetros que vamos a usar. Recordemos que la PAFI es la medida de las partículas de oxígeno disueltas en sangre sobre la concentración de oxígeno de la mezcla de aire inspirado. La cantidad normal de esta relación es por encima de 300. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra en los pulmones con cada inspiración normal, y la cantidad normal en un adulto de 70 kilos es de aproximadamente 500 mililitros. La presión meseta o presión plateau es la presión medida al final de la fase inspiratoria, tras la realización de un tiempo de pausa, y ya lo vamos a ver en una imagen. La presión pico es la presión máxima obtenida justo al final de la inspiración. La relación inspiración-expiración es la relación entre la duración del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Y la fórmula del peso ideal es esta, y la vamos a usar para calcular el volumen tidal o el volumen corriente.
La presión positiva al final de la inspiración, o sea la PIP, es una técnica que consiste en agregar una cantidad de presión en los pulmones al final de cada respiración, con la intención de mantener reclutados los alveolos. Y esta es la gráfica del ciclo ventilatorio. Tenemos en el eje X el tiempo y encontramos la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Y en el eje Y tenemos la presión medida en centímetros de agua. Entonces en la fase inspiratoria, cuando está ingresando aire a los pulmones, tenemos un aumento de la presión y hay una presión pico, la presión máxima. Luego en esta misma fase inspiratoria hay una pausa y aquí vamos a encontrar a la presión plato o la presión meseta. Luego en la fase expiratoria, cuando está saliendo aire de los pulmones, tenemos a la PIP, es como una ayudita de entrada de aire para que los alveolos se mantengan reclutados. Y miren aquí, estas presiones van de 2 a 5 centímetros de agua, a 8 centímetros de agua, pero en los pacientes con infección por COVID se ha demostrado que necesitan o requieren más PIP, por lo menos por encima de 10. Y estas son las metas para mantener en el ventilador. Entonces dejamos un volumen corriente de 6 mililitros por kilo y después de que el paciente esté conectado calculamos bien el volumen corriente con la fórmula del peso ideal. Dejamos la frecuencia entre 15 a 18 respiraciones por minuto, la presión pico menos de 35 centímetros de agua, la presión meseta menos de 30 centímetros de agua, una PIP entre 5 a 8 centímetros de agua y una FiO2 que vamos a ir titulando entre el 21 al 60% y una relación inspiración de 1 a 2. Y aquí tomé esta imagen de los videos de la UDEA. Aquí es cuando vamos a seleccionar el modo en el cual se va a usar el ventilador. Entonces escoge el que está seleccionado en rojo, el modo CMB, los demás son para los especialistas. Después el intensivista cuadra bien el ventilador. Pero en urgencias podemos dejarlo aquí en este modo y empezar a cuadrar los otros parámetros. Entonces recomiendan dejar el PIP de 5 a 8 centímetros de agua para el personal no entrenado. Y pues se ha visto que estos pacientes se benefician de una PIP alta. Pero ya después el intensivista cuadra bien y acomoda bien estos valores. Seguidamente se acomoda la FiO2 y es importante no poner una FiO2 alta, ya que sabemos que la FiO2 es la cantidad de oxígeno inspirado de la mezcla de los gases y una FiO2 al 100%, es decir, puro oxígeno, va a desplazar el nitrógeno del alveolo y el nitrógeno evita que se colapse el alveolo. Por esto los pacientes se benefician más de FiO2 bajas y se va titulando según la saturación de oxígeno de nuestro paciente. Y se cuadra la relación inspiración-expiración en 1 a 2 y la frecuencia respiratoria se deja entre 12 a 25 respiraciones por minuto. No pasarse de 25 porque puede generar atrapamiento de aire y eso puede generar efectos adversos en el paciente. Y recordemos que la capnografía nos muestra la medida del dióxido de carbono en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio. Entonces el CO2 es el producto del metabolismo de la respiración celular. Y aquí se muestra en este panel A la capnografía de un paciente normal. Entonces en la fase inicial, la fase 1, es la fase de la inspiración y el comienzo de la expiración. La fase 2 es un rápido ascenso de CO2 al inicio de la expiración por la eliminación del CO2. Aquí el paciente está exhalando y el circuito lo reconoce. En la fase 3, esta es la fase de la meseta alveolar y se produce la exhalación del CO2 proveniente de los alveolos. Y alcanza un punto que es la ETCO2, que es la presión parcial de CO2 al final de la inspiración. Y la fase 4 es cuando la persona inspira y decrece rápidamente la presión parcial de CO2 porque está entrando oxígeno. Y en la figura B se muestran los cambios de morfología del capnograma y del porcentaje de dióxido de carbono en el tiempo según la magnitud de destrucción de la vía aérea. Entonces esto es normal, como vimos ya, un paciente obstruido tiene este patrón, un paciente con más obstrucción tiene este patrón y pues obstrucción completa vemos acá o que el paciente seguramente no está entubado. Y en cuanto a la pronación, se recomienda hacerla de forma temprana en pacientes con SDA bajo ventilación mecánica por al menos 16 horas continuas, aquí como nos muestra la recomendación de la guía CIN. Y uno de los estudios más grandes que se han hecho frente a esta técnica es este ensayo clínico controlado multicéntrico
aleatorizado que lo hicieron en Francia en el 2013 con una muestra de 466 pacientes con SLA grave. Entonces miren aquí el grupo prono, 237 pacientes, y el grupo supino, 229 pacientes. Y pues ellos miraron el desenlace de mortalidad en estos pacientes. Esas son las características del ventilador y de los gases arteriales del grupo inicial en estudio, tanto para el grupo prono como para el grupo supino. Y como se demuestra en estas gráficas de Kaplan-Meier, concluyeron que esta medida disminuyó significativamente la mortalidad a 28 y 90 días en el grupo bajo técnica de pronación comparado con el grupo supino, como ven aquí. Y en cuanto a la RCP, ha habido mucha controversia por el hecho de que es uno de los procedimientos que más produce aerosoles. Para eso la AJA ha dado unas recomendaciones específicas que debemos tener en cuenta. Entonces, debemos diferenciar entre atender a un paciente en el medio extrahospitalario y en el medio intrahospitalario. Entonces, cuando el que va a atender al paciente es un reanimador lego, es decir, alguien que sabe RCP pero no es personal de la salud, este debe tener en cuenta que para poder hacer RCP no debe exponerse y debe ser una persona sin factores de riesgo. Debe siempre tener a la mano los elementos de protección personal y no debe acercar ni la mejilla ni el oído, solo observar los movimientos respiratorios. No ventilar tampoco, solamente realizar compresiones. Y si tiene el dedo a la mano, lo puede usar. Higiene de manos también después de cada procedimiento y siempre avisar, siempre llamar a la línea asignada para este tipo de emergencias. Si es un reanimador pero ya pertenece al personal de la salud, pues es prácticamente las mismas recomendaciones, pero en este caso este sí puede ventilar, si tiene a la mano un elemento de bolsa mascarilla, con un filtro de alta eficiencia es importante, y una estrategia sería colocar tapabocas al paciente, pues para disminuir la formación de aerosoles o la producción de gotas que puedan afectar a este personal de la salud que realiza RCP. Y dentro del hospital, pues la estrategia es disminuir en el máximo posible los aerosoles. Si tenemos una habitación con presión negativa, es lo ideal. Verificar siempre los elementos de protección personal, no nos podemos exponer. Y la idea es que limitemos el personal. Solamente 3 personas haciendo todas las maniobras de reanimación y una persona afuera. Y también se pueden considerar los demás elementos, un filtro de alta eficiencia con una bolsa mascarilla, pero en el cual se haga el mejor sello posible. Priorizar siempre, tener en cuenta la intubación orotraqueal temprana. Esas son las recomendaciones de la AJA que vamos a ver en este algoritmo. Como vemos acá, siempre priorizar por encima, ya conocemos nuestro algoritmo de reanimación, pero siempre priorizar la intubación orotraqueal. Y en cuanto al desarrollo de condiciones trombóticas, vemos que en esta revisión sistemática se estudiaron las publicaciones que informan los cambios en la activación de la coagulación. Y esto para evaluar si los cambios son detectables en esta infección y su relación con la gravedad clínica. Entonces miren aquí, en cuanto al dímero D, 6 de los 8 estudios revisados demostraron aumento del dímero D en pacientes con enfermedad severa versus enfermedad no severa, con datos estadísticamente significativos. En cuanto a las plaquetas, 5 de 7 estudios revisados demostraron disminución de las plaquetas en pacientes que sobrevivieron versus los que no sobrevivieron, con un conteo aproximadamente entre la mayoría de estudios revisados de 100.000 plaquetas. Y en cuanto a los tiempos de coagulación, vieron que en cuanto al TTP, les arrojó unos resultados difíciles de interpretar. No era claro si aumentaba o disminuía. Pero pues en cuanto al TDP, sí habían bastantes estudios que demostraban que había un aumento del TP. Y se ha descrito que SARS-CoV-2 puede atacar la integridad de los capilares pulmonares, lo que conlleva a una gran cantidad de exudado plasmático, como vemos aquí. Y esto lleva a un reclutamiento de linfocitos, macrófagos, citoquinas y mediadores de la inflamación con una respuesta inmune descontrolada que desarrolla al final una sepsis viral, que es lo que proponen en esta publicación de Lancet. Y aquí los investigadores concluyen que en los pacientes que sobrevivieron, estos desarrollan una respuesta inmune innata y adaptativa apropiada, capaz de contener el virus. Pero en los pacientes que no sobrevivieron, se sobrepasan estos mecanismos y la barrera endotelial se altera, como vemos aquí en la figura, y se produce un daño con expresión de factor tisular y activación de la coagulación y formación de trombos finalmente. Que esto pues repercute a nivel
del corazón, a nivel del riñón, a nivel del hígado, y pues se genera un ciclo. Y en este estudio los investigadores notan que los pacientes desarrollan un estado hipercoagulable. Este estado hipercoagulable se caracteriza por un TP prolongado, un dímero D elevado y un TTP normal, que es lo que hemos visto en la revisión sistemática que les mostré, y reúnen las hipótesis disponibles de daño o lesión endotelial asociada a una respuesta inmune exagerada. Para esto, proponen que una forma de frenar el deterioro de los pacientes es que usemos glucocorticoides, dosis altas de inmunoglobulina, un bloqueador del receptor de la interleuquina 6, como lo es el tocilizumab, y terapia con plasma de convalecientes. Recomiendan también la terapia con heparinas de bajo peso molecular y inmunoglobulina. Entonces proponen este esquema. Entonces en la gráfica A, el eje X se refiere a los días después de la infección por SARS-CoV-2 y el curso de la enfermedad se divide en tres etapas, como hemos visto ya en las anteriores diapositivas. Y el eje Y muestra la tendencia de las células T, los linfocitos B y los factores inflamatorios, que son estos, que tienen una tendencia a la alza. Y en el caso del gráfico B, la tendencia de cada indicador en pacientes con COVID-19 grave, después del manejo con heparina de bajo peso molecular y de la inmunoglobulina a estas dosis. Y miren la tendencia aquí de los factores inflamatorios. Entonces, todos los pacientes confirmados o sospechosos con COVID-19 ingresados en el hospital deben ser tratados con profilaxis farmacológica para prevenir trombosis venosa profunda. Podemos usar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, dependiendo del caso, y de la tasa de filtración glomerular. Entonces, aquí dejo las indicaciones y las dosis que se utilizan, que hay otra recomendación de cuáles dosis podemos usar con estos pacientes. Y esta es la recomendación de la guía 5. Podemos utilizar también el puntaje diagnóstico de coagulopatía inducida por sepsis, como lo recomienda la guía. Entonces debemos tener en cuenta los tiempos de coagulación, el recuento de plaquetas y la escala SOFA. Y en cuanto a las recomendaciones que nos da el consenso para la prevención y tratamiento del TBP del Journal of Thrombosis and Hemostasis, debemos siempre valorar el riesgo con las escalas disponibles para TBP, como la PADUA, la IMPROVE, o usar la escala Caprini para pacientes llevados a cirugía, usar siempre las medidas de compresión mecánica, como por ejemplo las medias, usar heparinas de bajo peso molecular y considerar la tasa de filtración glomerular para definir si debemos o no dar heparinas no fraccionadas en estos pacientes. Siempre recomendaré a los pacientes que deben hacer movilización regular y todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben tener un perfil de coagulación completo, es decir, pedirle plaquetas, tiempos de coagulación, dímero D y fibrinógeno, y siempre vigilar constantemente signos y síntomas de TEP y TBP que se puedan presentar en estos pacientes.